Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el sistema del blower motor o el ventilador de cabina, el cual es el que se encarga de forzar aire a través de las diferentes rejillas del sistema de aire acondicionado en la cabina del vehículo para mandar ya sea aire frío o aire caliente. En este caso, el blower motor o el ventilador de cabina funciona para las dos opciones, tanto aire caliente como aire frío. De tal manera que en este video vamos a repasar cómo funciona el sistema, vamos a apoyarnos del diagrama y aquí la idea es explicar un sistema antiguo de los 90 y un sistema ya más moderno, ya muy cercano al 2020. Y de esta manera pues podemos darnos una idea más clara de cómo funcionaban los sistemas de antes a comparación de los sistemas actuales. Y para empezar tengo aquí el diagrama eléctrico de una camioneta Chevrolet S10 de 4 cilindros. Y lo primero que tengo que mencionar es que el diagrama eléctrico del blower motor o del ventilador de aire de cabina forma parte del diagrama eléctrico del sistema de aire acondicionado. En este caso tengo solamente lo que corresponde al sistema del blower motor para no enredar, ya que el sistema de aire acondicionado incluye mucho cableado y puede llegar a confundir. Y generalmente cuando falla el blower motor, solamente involucra el cableado que voy a explicar en este video. Entonces voy a comenzar con las fallas más comunes. Las fallas más comunes que podemos tener en este tipo de sistemas son cuando no sale nada de aire a través de las rejillas en ninguna de las velocidades. Ese es un problema muy común que muchas veces es provocado por falla en el sistema del soplador del aire de cabina o el blower motor. Esa es una falla cuando no sale nada de aire. Aunque pongamos, no importa la opción que pongamos en los controles del aire acondicionado, no sale aire caliente ni sale aire frío por ninguna de las rejillas. Ese es un problema. El otro problema muy común o la otra falla muy común es cuando solamente tenemos una velocidad. A veces solamente sale aire a máxima velocidad, otras veces se queda solamente alguna opción intermedia y en otros escenarios solamente vamos a tener una velocidad baja, no va a haber ninguna otra velocidad. Esas generalmente son las fallas más comunes. Otras fallas también que puede haber es que el blower motor o el ventilador de aire de cabina funcione de manera intermitente. A veces funciona y a veces no funciona. Entonces, para diagnosticar este tipo de problemas relacionados con el blower motor o ventilador de aire de cabina, tenemos que conocer el sistema. Si conocemos el sistema, es bastante sencillo diagnosticar este tipo de problemas. Y en este caso vamos a empezar hablando de los componentes que forman parte del sistema. Tenemos primero que nada el fusible. En este caso, como vemos aquí, es un fusible de 25 amperios. En este caso tiene unas letras aquí que dice AC o Heater Fuse. En este caso está en la caja de fusibles. Para estas camionetas la caja de fusibles está a un lado del tablero de instrumentos. Después tenemos los controles, que son los controles que todo vehículo tiene, donde se controla el aire acondicionado. Hay controles para temperatura, hay controles para los diferentes modos o las diferentes rejillas por las que va a salir el aire y hay controles específicos para el blower o el ventilador de aire de cabina, donde tenemos velocidades desde la más baja hasta la más alta, empezando por low, M1, M2 o medium 1, medium 2 y high o velocidad alta. También vamos a tener otro componente muy importante que se utiliza en prácticamente todos los sistemas, que es la resistencia del blower motor o el blower motor resistor, el cual es un paquete de resistencias que va a ayudar al sistema a generar las diferentes velocidades a las cuales trabaja el blower motor o ventilador de cabina. Vamos a tener un segundo fusible, que en este caso es un fusible link, que tenemos aquí, y este fusible va a ser para la velocidad alta, va a ser la velocidad directa. Entonces también vamos a tener el relevador. Muchos sistemas traen un relevador del blower motor. En este caso está en el área del compartimento del motor. Este va a estar a un ladito para estas camionetas de donde está el resistor. En este caso el resistor va a estar ubicado donde está el evaporador, y en este caso el evaporador sí se alcanza a ver en el lado del compartimento del motor. Ahí es donde va a estar, y muy cerca de ahí va a estar el relevador, y las ubicaciones de estos componentes van a variar dependiendo de cada vehículo. Finalmente tenemos el blower motor o el ventilador de aire de cabina, que es este que tenemos aquí. Para estas camionetas Chevrolet está en la esquina del lado del pasajero, pegada a la pared de contrafuegos en el área del compartimento del motor. Ahí es donde va a estar, a un lado del evaporador. Pero en otros vehículos generalmente la ubicación del blower motor
va a estar detrás de la guantera y generalmente el resistor del blower motor también. En el caso de los relevadores, pues siempre tenemos que buscarlos. A veces están cerca de donde está el blower motor, a veces están en las cajas de fusibles diferentes que pueda tener cada vehículo. Las ubicaciones van a variar. Entonces, una vez que identificamos los diferentes componentes, vamos a comenzar con el funcionamiento y todo comienza aquí en este fusible de 25 amperios, el cual nos va a mandar corriente hacia los controles. Como se puede ver, aquí le da corriente a diferentes componentes, pero aquí lo que más nos importa es este contacto de aquí, en el cual, como podemos ver, todas estas opciones en el control o en el selector del aire acondicionado, todas estas opciones están unidas y todas nos activan el ventilador, ya que son para aire acondicionado o aire caliente. Y para todas estas opciones se necesita que el ventilador esté activado. Por lo tanto, cuando activamos en los controles o en el selector, cualquier opción nos va a mandar corriente aquí donde dice ventilador. Como se puede ver, esta corriente llega al otro control primeramente, o al mismo tiempo llega a este control, y en la velocidad low el contacto se queda aquí, como podemos ver. Pero la corriente no se queda ahí, sino que se va hasta acá, hasta abajo, donde llegamos al resistor. Como podemos ver, aquí en el diagrama nos lo explica perfectamente. Aquí podemos ver las resistencias y en este caso, en la velocidad low, nos encontramos con que la corriente tiene que pasar por esta resistencia, pasa por esta otra resistencia, pasa por esta otra resistencia. Y como pasa por estas resistencias, el voltaje llega reducido o llega limitado. Va a llegar hasta el relevador a través de esta línea. Cuando el relevador no está activo, de todas maneras el contacto va a pasar hacia el cable morado que vemos aquí y va a llegar al blower motor. Y en este caso el blower motor ya está aterrizado a tierra. Como vemos, tenemos una tierra para el relevador y para el blower o para el ventilador, y de esa manera vamos a tener la velocidad low. Todo esto gracias a la resistencia, la cual limitó el voltaje. En este caso, si lo vemos en el diagrama, pasó por las tres resistencias. Por eso tenemos baja velocidad, porque llegó limitada la corriente. Si ponemos aquí un multímetro, vamos a ver que va a llegar un voltaje bajo. No van a llegar ni 11, ni 12 voltios, ni 14 voltios con el vehículo encendido, sino que va a llegar un voltaje bajo. Puede ser menos de 4 voltios. Entonces, cuando seleccionamos la velocidad M1 o la intermedia 1, vamos a mandar el contacto aquí. Y a través de este contacto va a llegar la corriente a través de este pin a la resistencia. Y como podemos ver, en este punto se está brincando una resistencia. Por lo tanto, el voltaje va a llegar menos limitado hacia el blower motor. Y de esa manera vamos a tener la velocidad intermedia 1. Ahora, cuando seleccionamos la velocidad M2 o intermedia 2, ahora vamos a mandar la corriente por aquí. Y en este punto, como podemos ver, se brinca estas dos resistencias y ya nada más pasa por esta resistencia. Y de esa manera el voltaje va a llegar menos limitado todavía. Vamos a tener más disponibilidad de voltaje y por lo tanto vamos a tener más potencia, más velocidad en el blower motor. Y con eso vamos a tener la velocidad M2. Ahora, cuando seleccionamos la velocidad high o la velocidad más alta, va a pasar lo siguiente. Vamos a mandar la corriente a través de este contacto directamente al relevador. Ya no la estamos mandando al resistor, sino que pasa directamente al relevador. Como lo habíamos mencionado, el relevador y el blower ya tienen tierra. Por lo tanto, cuando llega la corriente, el embobinado aquí va a jalar el contacto y lo que va a suceder aquí es que se va a puentear la corriente que viene directamente de este fusible link y va a llegar al blower motor. De esa manera vamos a tener todo el voltaje directamente, voltaje de batería, y vamos a tener la velocidad máxima en el blower motor. Y esta es la manera en la que funciona este sistema, de tal manera que aquí las fallas que podemos tener son las siguientes. Cuando no hay nada de aire en el sistema, en pocas palabras, el blower motor no saca aire, lo que tenemos que hacer directamente es revisar que llegue aquí voltaje. Tenemos que revisar, por supuesto, la tierra en el conector. Si llega la tierra y llega el voltaje y no funciona el blower o el ventilador, el problema directamente es el ventilador. Y por ejemplo, si no llega a la tierra, eso quiere decir que la tierra
física se dañó, el tornillo donde va la tierra física se zafó o está flojo. Eso también nos puede causar problemas intermitentes o baja potencia en el blower. Eso puede ser una causa. La otra causa es que directamente el cable se haya roto o esté maltratado o tenga falso contacto. Y si, por ejemplo, lo que no llega es la corriente, si no vemos ninguna alimentación aquí, en ese caso directamente hay que ir a buscar los fusibles. Tenemos que buscar directamente si hay algún fusible fundido y tenemos que ver específicamente si es este fusible del blower motor que esté fundido, y esa puede ser la razón por la cual el blower motor no funciona. Si está el fusible y no llega corriente aquí, ahora tenemos que revisar, de preferencia de aquí para atrás, tenemos que revisar que llegue aquí al relevador la corriente. Si no llega aquí, entonces ya el problema no es el relevador, nos vamos hacia atrás y revisamos, por ejemplo, que salga lo mismo que llegue aquí, es lo que sale de aquí para las velocidades intermedias. Por lo tanto, si de aquí no vemos ningún voltaje, hay que revisar aquí a la entrada de la misma resistencia. Y si, por ejemplo, aquí sí llega el voltaje y no sale acá, el problema es la resistencia. Aquí ya se abrió alguna de las resistencias, no nos está pasando nada de voltaje y el problema sería el resistor. Ahora, si no llega el voltaje aquí, no llega nada de voltaje aquí, hay que revisar los controles. Hay que revisar aquí a la salida de los controles que salga el voltaje. Si no sale el voltaje aquí, entonces el problema lo tenemos aquí en los controles, que también puede pasar. Más concretamente en este contacto de aquí, en este selector, ahí puede estar el problema. Pero generalmente los componentes que más fallan son el soplador, el fusible y la resistencia. Y bien, aquí vamos a ubicar físicamente las conexiones y los componentes en esta camioneta, en esta Chevrolet S10. Como podemos ver, aquí tenemos el resistor, tenemos el relevador, que sería este sería el resistor, es este precisamente. Tenemos 4 cables, que son estos 4 cables. Aquí tenemos los cables del relevador, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se ven los 5. Y aquí tenemos el blower motor o el ventilador de cabina, como se puede ver. Tiene un cable púrpura y un cable negro. El cable negro está aterrizado a tierra. Tenemos que revisar que llegue la tierra y ese cable. Y en el cable púrpura es donde va a llegar todo el voltaje. Esta es la señal interesante. Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver cómo cuando todo funciona bien, desde aquí hasta aquí, tenemos que ver en este cable cómo va variando el voltaje. Entonces aquí ya tengo el multímetro en voltaje directo. Tengo conectado al negativo de batería la punta negra, al negativo de batería. La punta roja la tengo conectada al cable púrpura que va al blower motor o al ventilador de aire de cabina, que va a ser ese cable de ahí, es el cable que trae el voltaje. Entonces a continuación vamos a revisar ese voltaje para ver qué es lo que se ve aquí en el multímetro, qué es lo que tenemos que ver cuando todo funciona de manera correcta. Entonces ahí voy a activar el ventilador. Como lo mencionamos, se activa en todas estas opciones. Lo voy a activar ahí en ventilador. Como podemos ver, tenemos la velocidad baja, y a esa velocidad baja, como podemos ver, tenemos un voltaje limitado. Tenemos 2.7 voltios de voltaje directo. Ahora vamos a subir, por ejemplo, a una velocidad intermedia. Y como podemos ver, ahí ya tenemos 5 voltios, 5.3 voltios. Ahora subimos un poco más y ya tenemos 7 voltios. Ahora subimos al máximo y ya tenemos 10 voltios, casi 11 voltios. Apagamos y desaparece el voltaje prácticamente. De tal manera que esa es la señal que tenemos que ver cuando el sistema funciona de manera correcta. Entonces a continuación vamos a pasar al diagrama de una camioneta, en este caso una Tacoma 2019, un sistema mucho más moderno. Y de igual manera vamos a explicar el funcionamiento y nos vamos a apoyar en el diagrama.
Como se puede ver, ya estoy aquí en otro diagrama, como lo menciono, de Toyota Tacoma 2019 de 4 cilindros. Y como podemos ver, como ya lo mencioné, el diagrama del blower motor o ventilador de aire de cabina forma parte del diagrama del sistema de aire acondicionado. Como podemos ver, es un diagrama bastante más extenso. Aquí prioricé la parte que involucra al blower motor. Entonces, primero que nada, vamos a empezar identificando los componentes. Tenemos primero que nada el blower motor, que en este caso está detrás de la guantera, del lado del pasajero, en la cabina. Tenemos también el resistor, que como podemos ver, también este sistema trae un resistor, que también va a estar ubicado muy cerca del blower motor. Después tenemos otro componente que vemos aquí, que es el AC Control Assembly, que son los controles, pero en este caso es un módulo. No son simplemente contactos como el otro sistema, sino que es un módulo. Esto es donde están los controles y en este caso pues va a actuar como un módulo. En este caso también vamos a tener un fusible y un relevador involucrados, que son este relevador y este fusible, que en este caso están en una caja de fusibles que está en el compartimento del motor, como lo vemos aquí. Y básicamente esos son los componentes que forman parte de este sistema. Entonces, el sistema va a trabajar de la siguiente manera. Aquí para empezar, lo que nos podemos dar cuenta es que las resistencias están aterrizadas o tienen una conexión a tierra, como podemos ver. Aquí ya tienen la tierra disponible y la tierra también llega aquí al módulo o a la unidad del módulo y los controles que están en el tablero. Entonces, ya así inicialmente, la tierra va a llegar automáticamente aquí, limitada a través de esta resistencia. En el caso de este resistor, está protegido aquí con un fusible. Es otro detalle adicional, un fusible interno. Y de esa manera vamos a tener tierra ya en el blower motor, por lo menos a nivel de velocidad baja. Entonces de esta manera ya tenemos una alimentación de tierra de manera limitada para la velocidad baja. Lo que nos hace falta es la corriente. Entonces, como lo mencionamos, en este caso tenemos la unidad de los controles. Hay que recordar que aquí ya no son contactos directos, como en el otro sistema. Aquí ya es un módulo que va a reaccionar según los movimientos que hagamos en la perilla. Entonces, cuando nosotros giramos la perilla en la velocidad low, el módulo de los controles nos va a mandar una tierra a través de este cable amarillo que dice low, que en este caso es este pin que vemos aquí. Entonces, voy a seguir aquí la trayectoria del cable amarillo. Y como se puede ver, llega a un relevador. Entonces, como podemos ver, a este relevador ya le está llegando tierra gracias al módulo de los controles. Entonces, este relevador pues tendría que tener corriente. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir la trayectoria. Una disculpa ahí, ya que con el mouse se me dificulta seguir las líneas rectas. Pero como podemos ver, a ese relevador llega corriente gracias a este fusible de 10 amperios. Por lo tanto, como ya tenía corriente, entonces al llegar tierra va a jalar este contacto y nos va a puentear la corriente de este fusible a través del contacto y va a salir a este cable rojo. Vamos a ver dónde llega el cable rojo. Como podemos ver, eso permite que llegue corriente al blower motor o al ventilador de cabina para que podamos tener la velocidad low o la velocidad más baja. Aquí lo que podemos distinguir rápidamente es que en este sistema el control o la limitación de la señal se hace del lado de tierra. Por eso el resistor está del lado de tierra. La corriente llega completa y lo que se limita es la tierra, como podemos ver aquí. Ahora, cuando seleccionamos la velocidad intermedia 1 o M1, lo que va a suceder es que la computadora de los controles va a sacar una tierra por aquí y esa tierra va a llegar aquí y como podemos ver, esta tierra ya se está brincando una resistencia que es esta. Entonces pasa menos limitada, llega al blower y vamos a tener con eso la velocidad M1. Ahora, cuando seleccionamos en el selector la opción intermedia 2 o M2, el módulo saca por aquí la tierra a través de este cable azul, la manda aquí
Y como podemos ver, aquí ya se está brincando dos resistencias, por lo tanto, va a llegar la Tierra todavía menos limitada y de esa manera vamos a tener la velocidad m2. Ahora, cuando ponemos la opción en el selector de la velocidad más alta, el módulo va a sacar la Tierra a través de este pin o de este cable, que aquí lo tenemos como high. Y como podemos ver, a través de este cable blanco va a llegar directamente al blower motor. En este caso, el módulo saca la Tierra completa al blower y de esa manera vamos a tener la velocidad más alta, la velocidad HI o la velocidad high. Y como podemos ver, así es como funciona este sistema. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Y pues nada más, por ahora va a ser todo. Muchas gracias y hasta la próxima.